Muy buenos días a todos y todas. En este video vamos a trabajar tipos de logaritmos. Dado que ya sabemos el concepto de logaritmo y ya estuvimos calculando algunos logaritmos por definición, ahora veremos tipos de logaritmos. Bien, el primer logaritmo que vamos a tener es aquel cuya base es 10. Si aplicamos la definición, esto va a ser 10 elevado a qué número, nos da como resultado 100. Bueno, sabemos que en ese caso tenemos que desarrollar las potencias de 10. Si hacemos 10 elevado a la 0, ya dijimos que da siempre 1, y 10 elevado a la 1 da el valor de la base. Eso por casos particulares de la potenciación en números reales. Entonces podríamos empezar con 10 al cuadrado. De esa manera estamos acotando la resolución. Y efectivamente 10 al cuadrado da como resultado 100. Entonces este resultado es 2. El logaritmo en base 10 de 100 es 2. Ahora bien, cuando tengamos el logaritmo de base decimal, su escritura es la siguiente. Si nosotros tenemos la siguiente escritura, ya está establecido de que esto representa un logaritmo decimal. Cuando el logaritmo tiene base no visible, la base es decimal. ¿Sí? Siempre que tengamos la base de un logaritmo y no esté visible, su base es base decimal. De esa manera, ¿sí?, ya establecemos el concepto de logaritmo decimal. En definitiva, expresamos que el logaritmo en base 10 de cualquier número, ¿sí?, vamos a ponerle argumento b, recordemos las restricciones del argumento, ¿sí?, se escribe de la siguiente manera. Y esa es la escritura de un logaritmo decimal. Bien, ahora existen otros tipos de logaritmos, ¿sí?, que son los que llamaremos logaritmos neperianos. Logaritmos neperianos o naturales. Ahora, ¿cuál es la base de este tipo de logaritmo? El número e. La base es el número e. Recordemos que el número e es 2,71, 82, 81 y así con infinitos decimales. Entonces, tenemos por un lado los logaritmos decimales, que son aquellos en los que aparece la letra o el símbolo log, no obtiene base visible y el argumento obviamente es un número positivo, mayor que 0 o distinto de 0. Y después tenemos los logaritmos neperianos o naturales, cuya base es el número e.
y su escritura es LN. Entonces vamos a reescribir, ¿sí? Tampoco va a tener la base visible porque ya se supone que al tener el logaritmo natural o logaritmo neperiano en esta escritura ya identificamos que estamos hablando de que su base es el número e. Entonces, el logaritmo natural o neperiano tiene esta escritura. Y obviamente, este tipo de logaritmos van a cumplir la misma definición que establecimos en el video de concepto de un logaritmo. Escritura de un logaritmo neperiano o natural. Bueno, para el cálculo de este tipo de logaritmos, lo que vamos a utilizar es la calculadora. Supongamos que queremos calcular el logaritmo neperiano de 4. Entonces, buscamos donde esté la simbología LN, clic, ahí se puede observar, ingresamos el número 4 y de esa manera tenemos el resultado del logaritmo neperiano de 4 o logaritmo natural. Entonces el logaritmo natural de 4 es 1,3863 aproximado, ¿sí? Estamos redondeando la cuarta cifra decimal. Entonces ingresamos la tecla LN y de esa manera calculamos el logaritmo natural o neperiano de cualquier número. Y ahora, si queremos calcular el logaritmo decimal de cualquier número, lo que tenemos que ingresar es donde diga el símbolo log. Esto para cualquier calculadora, ¿no? El logaritmo de 4, es decir, el logaritmo en base decimal de 4 es 0,60 26, redondeamos la quinta cifra decimal. De esa manera calculamos los tipos de logaritmo usando la calculadora. Bueno, y si ahora nosotros queremos calcular, por ejemplo, el siguiente logaritmo, cálculo de un logaritmo sin uso de la definición. A ver, no todos los logaritmos se pueden calcular de forma exacta, ¿sí? O por definición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede es porque obviamente el exponente no es un número natural, es un número decimal. Entonces, lo que uno hace es lo que se llama cambio de base. Y para eso decimos que, por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 2 de 3, el cambio de base se va a representar de la siguiente manera: logaritmo del argumento sobre logaritmo de la base. Ahora, ¿qué tipo de base tiene este logaritmo? La base decimal. O también la escritura que se puede utilizar es logaritmo en base 2 de 3, se puede utilizar el logaritmo neperiano del argumento sobre el logaritmo neperiano de la base. Son dos maneras de poder aplicar, ¿sí? El logaritmo de un número, ¿sí? Con cualquier tipo de base, sin uso de la definición. En general expresamos
siguiente escritura. Logaritmo en base A de B es igual al logaritmo decimal del argumento sobre el logaritmo decimal de la base, o el logaritmo en base A de B es igual al logaritmo neperiano natural del argumento sobre logaritmo natural o neperiano de la base. Y bueno, a esto que acabamos de escribir se lo llama cambio de base. De esa manera, si yo quiero calcular el logaritmo en base 2 de 3, aplicando esta definición, lo hacemos en la calculadora, hacemos log de 3 sobre log de 2. Y eso da 1,585. Vamos a redondear en la tercera cifra decimal. Y si lo hacemos de la otra manera, ingresamos logaritmo neperiano en ambos términos del cociente y fíjense que da exactamente lo mismo. Bueno, esto fue todo por hoy. De esta manera cerramos lo que es tipos de logaritmos, logaritmo decimal, logaritmo neperiano natural, cambio de base. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza el cambio de base? Cuando el logaritmo no se puede calcular por definición. Los espero en el próximo video, así trabajamos las propiedades de los logaritmos. Espero que anden bien. Chao.